Charlas fiscales y de negocios. Bienvenido a un espacio de difusión del conocimiento contable, fiscal, empresarial y de negocios. Juan José Galván González y grandes profesionales te compartirán sus puntos de vista en relación a temas asociados a la maravillosa profesión de la contaduría pública. Muy buenos días, tardes, noches a la hora en la que estés escuchando este programa. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al podcast de charlas fiscales y de negocios. El día de hoy vamos a platicar de un tema apasionante con un expositor de lujo, con una que proviene de una institución también, pues ya muy cercana al podcast. Ya han sido varias las intervenciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y pues el día de hoy, como lo hemos venido anticipando, lo hemos venido manejando en días anteriores, está con nosotros el contador Carlos Miguel de Alba Murillo. Él es asesor jurídico en la Prodecon Delegación Zacatecas. Es contador público egresado por la Unidad Académica de Contaduría y Administración. También tiene una maestría en impuestos de nuestra querida FECA y un diplomado en fiscal por la institución CAP Fiscal. Contador, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, contador, ¿cómo estás? Pues bien, aquí listos, agradeciendo tu espacio para esta pequeña charla que sea pues fructífera, que al final es un tema que es bastante importante, bastante controversial. Pues sí es importante comentarlo, comentar ciertos puntos medulares a efecto pues de que los contribuyentes, las personas físicas, las personas morales, pues conozcan un poquito de esta reforma que no es nueva, ¿verdad? Es un tema que viene arrastrándose desde el año 2022 y que como contribuyentes y muchas veces como contadores dejamos un poquito de lado, ¿no? Dándole prioridad a algunas reformas que se vinieron escuchando, hablando de reciclo, hablando de las obligaciones de los jóvenes a estar dados de alta en el RFC y otras reformas que se vinieron con las modificaciones en el ejercicio 2022. Pero lo cierto es que esta es una modificación bastante interesante, bastante importante y no es una, digámosle, una modificación de relleno, si lo podemos decir así. La realidad es que una modificación bastante importante para el desarrollo de las actividades de las personas morales, básicamente, y que si bien al día de hoy es, insisto, un tema controversial, un tema que está un poquito en el aire, pues también no hay que dejarlo de lado y olvidar que acarrea ciertas obligaciones, ¿no, contador? Por ahí sería un poquito de lo que veríamos. Pues básicamente dar un poquito de introducción, un poquito de algunas figuras que aparecen en esta modificación de 2022. ¿Para compartirnos material, contador? Sí, adelante. Nada más dámelo. A ver, déjame nada más para Porque autorizarte por aquí entonces. tenemos. Yo lo voy a decir así. Para mí es una obligación que cuando se empieza a dar cuenta el contribuyente, va a ser una obligación castrosa. Así, tal cual, va a ser una obligación totalmente, o es una obligación totalmente perjudicial pues para el tema del patrimonio. No porque sea mala la disposición, ya no lo vas a comentar tú. No porque sea mala por sí sola la disposición, sino por el desconocimiento que hay en torno a la figura. Eso es a mí lo que me preocupa en el sector empresarial. No todos están siendo conscientes de que la obligación está y de que las sanciones pues son pesadas, como nos lo vas a seguramente a platicar. Sí, claro. Sí, contador, mire, por ahí, digo, dentro del desarrollo de un poquito de algunas diapositivas que traemos por ahí, digo, me gustaría más estarlo explicando o charlando como tal lo establece el podcast, pero insisto, sí es importante tomar ciertos puntos medulares a efecto de, uno, que se conozca y dos, que se considere bastante importante en cuanto al desarrollo, porque si bien pareciera que no es un tema, ejemplo, el tema de contabilidad, no es una obligación que acarree. Es decir,
no tienes que presentar tu declaración y un aviso, ¿no? Lo cierto es que tiene una naturaleza distinta, pero la autoridad, llamémoslo de manera discreta o discrecional, pues emite estas modificaciones en el Código Fiscal de la Federación que nos acarrean esta obligación y que a la par pudiera estar trayendo algunas infracciones y algunas multas bastante cuantiosas que por ahí estaremos comentando. Entonces, ya viendo, yo creo que ahí como buenos contadores, ahí ya viendo los números, vamos a ver la realidad de esta importancia, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esta modificación? De acuerdo, contador. Pues adelante, si gustas compartirnos material para todos los que están conectados, pues igual siéntanse con la confianza y aprovechen a nuestro ponente del día de hoy. Es un tema que nos ayuda mucho conocer y pues aprovechemos, si es por chat, adelante, si quieren habilitar sus micrófonos también, siéntanse con toda la confianza. Listo, por ahí ya estoy proyectando, nada más confírmame, contador, si está a la Sí, vista. ya se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, primero antes de iniciar, digamos, con el tema de las láminas, del tema esencial del beneficiario controlador, pues sí es importante dar una pequeña introducción o venir comentando el tema del origen, de qué genera esta modificación del beneficiario controlador. Es un tema que pareciera que no es de origen fiscal. La realidad es que pareciera que todo esto deviene de un tema financiero. ¿Por qué financiero? Porque la realidad es que, primero, pues el saber que si bien es un tema para nosotros de carácter fiscal, ¿por qué? Porque nos agregaron, nos modificaron el Código Fiscal, nos agregan el artículo 32B ter, 32B quater y 32B quinquis. En estas modificaciones son originadas pues de legislaciones internacionales. Viene de lo que conocemos como el GAFI, que el GAFI básicamente es el Grupo de Acción Financiera Internacional, que tiene tres puntos esenciales, tres columnas eh, como parte de su objetivo, ¿no? Uno, pues, es el tema del antilavado. El segundo, pues, es el tema de evitar el financiamiento del terrorismo. Y tercera, el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Si bien volvemos a lo mismo, diremos, ¿qué tiene que ver este tema? Bueno, lo cierto es que todo estos puntos medulares, todo lo que tiene como objetivo es transparentar el flujo de los activos, del flujo básicamente de las empresas y conocer pues realmente qué hay de por medio en estas personas morales. ¿A qué voy? Muchas veces eh, observamos, digo, ya en el tema de la práctica, encontraremos algunos casos en que el contribuyente o la persona moral está conformada, digamos, Piedritas SADCB, por dar un ejemplo. Entonces, esa Piedritas SADCB, pues está conformado por 10 socios, de los cuales, pues la realidad es que muchas veces o son empresas familiares o son empresas donde la mayoría, si no es que todos los socios, no tienen nada que ver. Por decirlo de cierta forma, nada más ponen su nombre, son accionistas, son socios, pero el beneficio como tal, el que recibe todo el fruto de esta actividad económica de la persona moral, pues básicamente es uno o dos o tres, ¿no? Entonces, el objetivo pues es tener claro, como su nombre lo dice, quién es el beneficiario controlador del desarrollo de la actividad económica de las personas morales. Este tema como decimos, del GAFI, pues fue eh,
determinado por lo que conocemos como el Grupo de los Siete, que básicamente son diversos países que ya sabemos que es Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Reino Unido y Canadá, ¿no? En este Grupo de los Siete, pues básicamente lo que hacen es emitir recomendaciones, en este caso son 40 recomendaciones, a efecto de que a nivel internacional los sectores tanto financieros como sectores, pues en este caso fiscales, las autoridades fiscales tomen las medidas necesarias para pues estar controlando esta parte de la elusión y la evasión fiscal también, ¿no? Entrar en estos temas ya que es lo que nos importa a nosotros, no tanto el antilavado, no es tanto el tema del terrorismo y demás, no es lo que nos compete, sino ahora trasladarlo a la parte de la evasión y de la elusión fiscal. Entonces, sí es importante mencionar ahora la autoridad en sus modificaciones al Código Fiscal, hace modificación a los artículos, como ya mencionamos, 32B ter, 32B quater y 32B quinquis. A partir de estas modificaciones, pues, si bien se hacen y se establecen como una obligación a las personas morales, pues entonces aquí viene el tema de discusión, ¿no? Tema controversial. Primeramente, pues que como no se conoce el tema, pues no sabemos para empezar a qué se refiere la autoridad o qué se entiende por beneficiario final o beneficiario controlador. En este caso, pues en la plantilla mencionamos que la persona física o grupo de personas físicas que directamente o por medio de otra u otras de cualquier acto jurídico obtiene un beneficio derivado de la participación en una persona moral, básicamente. Entonces, la parte, y insisto yo, ya lo he mencionado en otras ocasiones, la parte medular y como el nombre de la figura lo menciona es el tema del beneficio que yo como socio, como accionista, como parte de un consejo, etcétera, etcétera, ya veremos las diferentes figuras, pues obtengo de esa persona moral. ¿De acuerdo? Ahora, sí es importante mencionar que el tema de la controversia se genera justo porque hablamos de diferentes partes. Es decir, hablamos primero de un beneficio. Segunda, hablamos de una persona moral. Personas morales, pues como mencionamos, hay un montón, pero realmente, ¿quién obtiene el beneficio? ¿Cómo va a ser la autoridad para ubicar realmente quién obtiene beneficio de esa persona moral? Tercera, hablamos de fideicomisos. Esta figura del fideicomiso entra en otro rubro que hace aún más confuso el tema de la figura del beneficiario controlado. Y hablamos de otros actos jurídicos, que si hablamos en temas notariales y demás, nos ampliamos y nos seguimos, y esto no se termina nunca, ¿no? Pero entonces, se han establecido 3 criterios para determinar pues realmente quién sería o bajo qué criterios determinar quién es el beneficiario controlador de cualquier persona moral. En este caso, se tiene como primer criterio, se habla en el artículo 32B cuarter del Código Fiscal de la Federación, básicamente nos habla de quien en última instancia ejerce o ejercen los derechos de uso o aprovechamiento o disposición de los bienes de la moral, que básicamente es lo que conocemos como los titulares, ¿no? Los propietarios, como lo queramos llamar. En teoría, parecía que es bien sencillo, que decimos, él es el dueño, él es el titular, él es el encargado. Entonces, toda la responsabilidad, toda la carga de esta obligación, pues va sobre él. Y aquí es donde vamos a empezar a crear este tema de los supuestos. ¿Por qué? En este me pongo un ejemplo sencillo. Diremos, ok, es una empresa familiar, ¿no? El titular, pues es el padre de familia.
El padre de familia crea esta empresa y en cierto momento el objetivo es que sea de sus hijos o ellos son parte de esta persona moral. Pero la realidad es que en primera instancia, quien pareciera que tiene el beneficio o que administra y que tiene todo el control de la persona moral, pues pareciera que es el papá. Pero también, como mencionamos, hay otra figura que es el fideicomiso. Entonces, si hablamos de que pareciera que el indicado es el papá, el titular es el papá, pero resulta que dentro de la persona moral, pues hay una segunda figura que es el fideicomiso. Y ese fideicomiso, pues tiene dos hijos, por decir. Entonces, al entrar esa figura, pues resulta que ese fideicomiso, pues es como si ellos también fueran socios de esa persona moral. Entonces, ya no solo es un titular, ya no solo es el que llamamos en el primer criterio como titular, ya entraría la otra figura que imposibilita con el primer criterio la definición del el beneficiario controlador. Entonces, la titularidad, olvídense, en el primer criterio no entramos. ¿Sí? Ahora, en el segundo criterio, hablaríamos de la parte medular, que es que este beneficiario controlador se va a definir cuando de manera directa o indirecta la persona ejerza el control de la persona moral, el fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Es decir, hablamos de la persona que tenga control de la persona moral. Pero si a partir de este criterio del control no se define que una persona tenga control, entonces nos vamos, primero ya definimos que en el primer criterio no entra. Entonces ahora sería el segundo criterio, el de control. Y tampoco entraría, entonces nos vamos a lo que es el tercer criterio. Que básicamente el criterio nos dice que cuando no podamos definir o identificar el beneficiario controlador a través del primero o segundo criterio, bueno, pues nos vamos a ir a lo que se establece como tercer criterio, que es que esta persona sea el administrador único o el equivalente, muchas veces lo llamamos gerente, gerente general, etcétera, etcétera. Muchos nombres que ante el notario público podemos establecer, pero generalmente lo conocemos como administrador único. Y que en caso de que esta persona moral cuente con un consejo de administración o lo equivalente, pues aquí van a ser beneficiarios controladores la totalidad de los miembros. Es decir, ya en los primeros supuestos hablamos de una sola persona, como ya lo mencionamos, si nos regresamos un poquito, hablamos de una sola persona. Hablamos de beneficiario, ¿ok? No es una sola persona, no es el titular, hay varias personas. Ahí, como lo mencionaba el tema del fideicomiso, entonces en la primera no cae. En el segundo hablamos de que una persona tenga control y no es. Entonces, si no cae en este criterio, nos vamos al tercero. Y aquí si vemos, ya nos habla de o eres administrador único o si hay un consejo de administración, entonces todos los miembros serían beneficiarios controladores. Por ahí hace tiempo, no sé si recuerdas, contador, hablábamos del tema del colegio de contadores, por ejemplo, ¿no? Son muchos miembros, son parte de un consejo de administración, no sé cómo lo llaman ustedes directamente, pero en este caso, pues son varios beneficiarios controladores. ¿Por qué? Porque varios, una, tienen el control y dos, pues hasta cierto punto habría una parte de beneficio, ¿no? Si bien no es una institución que tenga, habrá algunas que no sean con fines lucrativos, por ejemplo,
más allá de cualquier persona moral, pues al final tienen una titularidad o tienen un control sobre la persona moral. Entonces tendríamos que estar definiendo todos estos criterios para definir nosotros, ¿sabes qué? Este es el beneficiario controlador, ¿sabes qué? Tenemos un consejo y en la generalidad, pues todos los miembros, pues tendríamos el carácter de beneficiarios controladores. No sé si por ahí tengas alguna duda, algún comentario, contador. Sí que me parece que esta último supuesto que comentas es el más peligroso de todos para las empresas porque ante una omisión en la identificación, en el cumplimiento de la obligación del beneficiario controlador, pues la autoridad con la mano en la cintura va a llegar y va a decir, a ver, rápido me voy a tu acta, tienes administrador único, pues ahí va el 1,5 millones de multa. Tienes consejo de administración, pues va por cada uno de los consejeros. Y el problema es, como bien comentas, en asociaciones civiles como los colegios de contadores, de abogados, donde funge la figura del consejo directivo. Pues ahí precisamente estamos en presencia de una posibilidad de toma de decisiones, no tanto de un beneficio, pero sí nos metemos al tema del control. A final de cuentas, ellos están ejerciendo el control y se vuelve complicado. No sé cómo, si nos pudieras explicar, contador, cuál es la maldad que hay en el beneficiario controlador. ¿Por qué se está o se impone esta obligación? Porque me queda claro que no la pusieron por una cuestión pues, de queda bien, bueno, sí, sí fue de queda bien hasta cierto punto, pero no por quererla poner nada más, sino que cuál es la maldad que hay detrás del beneficiario controlador que le interesa mucho a las autoridades el identificarlo, el conocerlo. Sí, claro, contador. Mira, por ahí yo digo, de lo que yo advierto, de lo que he analizado de esta situación, pues más allá de las modificaciones o de agregar los artículos del T2BT, Quater y Kinkis, lo que pasa aquí es que no solo es ahí, no se centra en esos artículos. Si tú analizas, por ejemplo, artículo 42, facultades de comprobación, nos vamos a las facultades en las diferentes fracciones, ya sea visitas domiciliares, revisiones electrónicas, lo que tú quieras y gustes, en todas ya menciona la parte de estos artículos. Es decir, si bien no es una obligación que te digan, ¿sabes qué? Para mañana tú debes de tener esto ya registrado, debes de tener identificado el beneficiario o beneficiarios controladores. Pues no, la realidad es que no, a diferencia de cumplimiento de obligaciones, tienes hasta el 17, al tema de declaración informativa, todo lo que tú me quieras decir como cumplimiento de obligaciones, tiene una fecha asignada. En este tema, pareciera que no tiene una fecha, sino que esto va a derivar de una solicitud por parte de la autoridad. Es decir, si ellos dentro de sus facultades discrecionales, ellos dicen, ¿sabes qué? Autoridad, ya no sé por qué se me ocurrió, porque decimos, no es un tema de que ya sepan, ya tienen, ahí es donde creo que está la maldad, es ok, ahorita se me antojó, te la voy a solicitar, si la tienes, ya la hiciste, y si no, pues entonces, ahora viene, como dices tú, contador, la maldad de qué va a ocurrir por no tenerlo. Y lo cierto es que acarrea pues multas cuantiosas, ¿no? Que ahorita vamos a mencionar el tema de los montos, pero aquí es donde el objetivo al final, sabemos que la autoridad, pues su objetivo primordial, pues es recaudatorio. Entonces, si primero podemos llevárnoslo, una, a facultades de comprobación, pues se lo van a traer. Y dos, pues va a acarrear ciertas multas. ¿Por qué el objetivo del tema de facultades de comprobación? Porque pues lo que sabemos es que en facultades de comprobación, la autoridad no va nada más porque sí. O sea, cuando ya te ejercen alguna facultad de comprobación, es porque ya llevas observaciones determinadas hasta cierto punto, observaron alguna diferencia, alguna omisión en el entero de impuestos, en el que tú me quieras decir, alguna compensación indebida, deducciones, ingresos, etcétera, lo que tú me quieras decir. Entonces,
nos vamos a llevar a la facultad de comprobación que ya de inicio ya nos establece que pueden revisar esa obligación. Si bien no es como determinada o que te vayan a ir a hacer facultades de comprobación por eso, pues no, no está definido, pero se van a llevar como tal ya la revisión de antemano y dos, la determinación de las multas por el incumplimiento de esa información. Porque lo cierto es que si nos establece en la disposición, en los artículos que establecemos, me parece que es en el quinquil, no, en el ter, me parece, que te dice que primero la parte de la obligación. Segunda, también te mencionan los terceros, que eso es bastante importante, quienes juegan como terceros. Y aquí es una herramienta vital y bastante importante para la autoridad, el tema de los terceros. Yo les digo los chismosos, ¿no? Porque al final la autoridad se entera de todos los puntos que siempre revisan, es porque se enteraron por información que enteró un tercero. Hablamos de declaraciones informativas, perdón, de temas de alguna venta, compraventa a través de un notario, etcétera, y que la autoridad pues se hace llegar de ciertos elementos que determinen o le ayuden a pues ellos irse por cierta línea para determinar alguna omisión o alguna infracción por parte de la persona moral. Entonces, también es importante mencionarte que en el 32 Beter, en el artículo, menciona también de que la autoridad te va a hacer una solicitud de los beneficiarios, de que me determines, dime quiénes son tus beneficiarios controladores o tu beneficiario controlador, y me parece que son 15 días posteriores a la solicitud para que tú entregues esa información, y en caso de que no la tengas en esos 15 días, todavía creo que te da la posibilidad de una prórroga de 10 días adicionales a efecto pues de aportar esta información. Pero insisto, yo lo veo no tanto como maldad en cuanto a una obligación específica, porque lo cierto es que, contador, llevamos casi 3 años, ¿no? Se está por terminar, ya estamos hablando de 2022, 2023 y estamos por terminar 2024. Por decirlo de cierta forma, porque ya vamos un poquito avanzados, ¿no? Y la realidad es que esa disposición, pues no está tan latente, al menos a nosotros, desde la experiencia aquí en la delegación, pues no hemos visto que lleguen a hacerte una facultad o haya una carta de invitación o haya una solicitud simplemente de este beneficiario controlador. Hay actos donde te piden, por ejemplo, para acreditar la personalidad del administrador o del representante legal, pues te piden tu acta constitutiva o tu poder notarial para determinar la representación legal de la moral. Pero al menos, ¿sabes qué? Es que esta no procede porque no es el beneficiario o no está determinado todo el beneficiario. Yo siento que todavía pudiera decirlo de cierta forma, se encuentra pues en el limbo o en pañales, por decirlo, pero lo cierto, insisto, que lleva como una especie de jiribilla ahí el tema de que pudiera aplicar ya en facultades de comprobación y decir, ok, yo te solicité esto y te agrego la multa, que como sabemos, pues son bastante cuantiosas. Entonces, sí es importante definir primero esta parte de quiénes pudieran ser, de qué pudiera hacer la autoridad, pero más allá de eso, pues conocer qué lleva más allá la obligación de el tema del beneficiario controlador, ¿no? De qué nos van a pedir, de qué tenemos que hacer y de finalmente, pues, quiénes pudieran ser los responsables de identificar a este beneficiario controlador. Básicamente, pues el propio artículo que ya mencionábamos nos dice que los que son obligados o los responsables de identificar al beneficiario controlador y además entregar la documentación relacionada con este beneficiario. O sea, no es nada más decir, ¿sabes qué? El contador es el responsable. No, pues es entregar cierta documentación que acredite primeramente
y dos, que identifique, porque no solo es decir, una cosa es identificar y otra cosa es indicar. Y en primera instancia estamos diciendo es él, pero ¿cómo vamos a identificarlo? Pues va a haber un poder notarial o un acta constitutiva que lo acredite como administrador único, como gerente, etcétera, etcétera. Pero además tendríamos que dar identificación de notarías, identificación como tal de la persona física. No solo es eso, es entregar una identificación emitida por la institución correspondiente, en este caso el Instituto Nacional Electoral, etcétera. Entonces, aquí las personas que están como responsables, primeramente, pues sería la persona moral, que es la interesada, el tema de las fiduciarias, de los fideicomitentes, de los fideicomisarios, y de las partes contratantes o que integran otras figuras jurídicas cuando ya hablamos de la integración de diferentes posturas, ¿no? ¿Por qué? Porque como yo mencionaba, en la parte de los fideicomisos, al entrar en este control o en este beneficio de una persona moral, un fideicomiso de manera automática los hace parte o los hace obligados a mencionarse o integrarse dentro de los beneficiarios controladores. ¿Por qué? Porque el tema del fideicomiso, habrá quien sea el administrador, habrá quien sea el beneficiario, en este caso del fideicomiso, y habrá otra figura que en este caso es el que transfiere el fideicomiso, ¿no? En este caso el fideicomitente. Entonces, todos estos al integrar esta figura, pues al final siguen siendo beneficiarios controladores de algún recurso, de alguna acción, etcétera, etcétera, una parte de esta persona moral. Ahora, en la parte que mencionaba, pues de los terceros, que en este caso son los notarios públicos, los corredores públicos generalmente, ¿no? En este caso, los notarios públicos, que es la figura más común que nosotros metemos en cualquiera de los actos jurídicos o contratos, pues ellos están obligados, como dije, como terceros, pues a decir, ¿sabes qué? Yo intervengo y yo les tengo, si no, yo no tengo la obligación o la carga para yo identificarlo, pues también sí tengo la obligación de decirle, oye, ¿sabes qué? Te apoyo a identificarlo, te apoyo a hacer este procedimiento y al final, insisto, toda la información que fluye acerca de un acto jurídico, pues corre a través del notario público, ¿no? Vendemos una casa, el notario público sabe quién compró, quién vendió, cuánto costó, todo el tema del avalúo. Bueno, en este caso, pues todo el tema notarial, todo el tema de la persona moral, pasa la información, el flujo de la información pasa por el notario público, entonces ellos como terceros, pues tienen que apoyarles con este trámite y en su caso la identificación de los propios beneficiarios controladores, ¿no? Las obligaciones como tal que nos acarrea esta figura del beneficiario controlador, pues primero ya dijimos, en la parte del 32 BTER nos obliga, uno, a tener identificados la información y la personalidad como tal del beneficiario controlador y además, pues estar proporcionando la información correspondiente a la autoridad, en este caso el Servicio de Administración Tributaria, en caso de que ellos hagan una solicitud previa, ¿no? También de manera adicional, pues se agregan reglas a través de la resolución miscelánea fiscal, en la cual pues nos establece que se tienen que implementar procedimientos de control interno para identificar documentos, etcétera, etcétera. Y en el caso de otras reglas de resolución miscelánea, pues también nos identifican en el caso de los fideicomisos, alguna modificación que se haga al capital fijo, capital variable, cualquier patrimonio de la empresa o de la persona moral, pues hay que estarlo ahí identificando. ¿Por qué es importante? Porque pues puedo decir, ¿sabes qué? Yo el día de hoy soy el titular, el día de hoy yo estoy encargado de la administración o control de la persona moral, pero el día de mañana este, se disuelve o me voy yo como
socio y se queda alguien más, o desgraciadamente hay casos en los que algún socio o algún representante fallece, se tienen que hacer actas de asamblea, etcétera, etcétera. Muchos cambios que pueden acarrear el tipo de personas, en este caso las personas morales, para el desarrollo de las actividades, ¿no? Entonces sí es importante mencionar, pues, qué información debemos nosotros de tener como terceros que intervienen en los actos, ¿no? Primero, pues hay que mencionar el tema notarial, de identificación de la notaría, cuándo se celebró el acto, los nombres completos de quien constituyen las personas morales, el tema del capital social, cómo está integrado, por cuánto monto está integrado, si es alguna modificación, como ya lo mencionábamos ahorita, pues cómo cambió toda la información o los datos que soporten este cambio. Y esta es la parte esencial, que, insisto, por esto la parte importante de ser un tercero es identificar el nombre del administrador único y de los miembros del consejo de administración. En su caso, pues todo el tema de la inscripción en el registro, pero sí es importante, insisto, si logramos empatar lo que dijimos al principio con esta parte de la información que está obligado a contener cualquier documento notarial emitido por un notario público, pues es realmente lo que la autoridad nos está considerando dentro de los criterios para definir este beneficiario controlador. Ahora, esto es como terceros, pero pues hay que identificar ahora como persona moral o como obligado, pues, ¿qué tengo que identificar? ¿Qué necesito, no? Considerar. Pues bueno, aquí podemos identificar que no son datos, pareciera que normales, sí normales, pero no que pareciera que tienen un impacto fiscal, ¿no? O sea, si hablamos de nombre y apellidos completos en este caso, del beneficiario. Si tiene un alias, cuándo nació y si aplica en el caso que les mencioné ahorita, si hay defunción. Sexo, país de origen, su CURP y su país de residencia. O sea, información que pareciera que fiscalmente, pues no nos la pide normalmente, ¿no? Hay información un poquito más allá, ¿no? Tipo de identificación oficial, si hablamos de INE, si hablamos de pasaporte, etcétera, y el número. Nuestro RFC, nuestro estado civil, nuestro correo electrónico y número telefónico, nuestro domicilio particular y domicilio fiscal, nuestra relación con la persona moral, nuestro grado o porcentaje de participación en la persona moral. Y aquí es importante, y por eso lo resalto, la parte de descripción de la forma de participación o control, porque mencionábamos que a ver si de aquí pues se va a definir si se tiene control directo o indirecto, o si realmente no hay un control. Simplemente yo soy socio, tengo mi 10% y yo no hago nada, ¿no? Es más, ni en la empresa me ven en todo el año, yo ando de vacaciones, yo nada más soy accionista, yo recibo mis dividendos y se acabó la historia, ¿no? Si yo no tengo ningún control sobre esta persona moral. Número de acciones, fecha en la cual se adquirió alguna acción, si se modificó la participación, si yo a lo mejor inicié con un 10 y después compré otro 10, etcétera, etcétera. Toda esta información la debe de tener primeramente y segunda, conservar para efecto de las revisiones por parte de la autoridad. Hablamos en otros campos donde nos piden información de contabilidad electrónica, alguna declaración mensual, etcétera, etcétera. Y tenemos un periodo, un tiempo de conservación. Bueno, pues para la autoridad, en este caso, en el caso del beneficiario controlador, pues pareciera que el periodo de conservación
pues es el mismo que para cualquiera de las otras obligaciones, en este caso declaraciones, contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, es importante mencionar, pues también aquí el tema de quienes pueden verificar la información relativa a estos beneficiarios controladores, que básicamente, como lo mencionaba anteriormente, primero aquí hablamos, pues que los registros públicos pues tienen toda la información, ¿no? Y lo pueden tener ahí. Hablamos ahora ya de temas de unidad de inteligencia financiera, que si bien no es un tema fiscal, pues hablamos ya, como mencionamos al principio, el tema de lavado de dinero, que ya muchas veces empezamos a ver que la información de Hacienda, de Secretaría de Hacienda y de la Unidad de Inteligencia Financiera, pues cada vez más se unen, se tienen más datos de patrimonio, de desarrollo económico de las diferentes, tanto personas físicas como personas morales. Aquí no define el tema de si es una persona física o una persona moral. Hablamos de temas de transparencia como servidores públicos, todo, si nos vamos al fondo de lo que es el GAFI, pues tienen en común todos estos temas, el tema de la transparencia, ¿no? Entonces hablamos de ese tipo de temas que aunque pareciera, insisto, que no es un tema fiscal, pues todo se va uniendo, se va concatenando, ¿no? Hablamos de Comisión Nacional Bancaria y Valores, la CONSAR o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Como los mencionaba aquí, ¿cuánto tiempo debemos de tener la información del beneficiario controlador? Bueno, pues lo cierto es que aquí hablamos de que en las reglas de carácter general se establece que la información del beneficiario controlador y de todo el tema de la cadena de titularidad y de la cadena de control, que eran los primeros dos criterios que mencionábamos, pues se deberá de conservar por el plazo que se establece en el artículo 30 de Código Fiscal de la Federación, que ya dijimos, es el periodo de los 5 años. Y hablamos de que cuando se trate de actas constitutivas de las personas morales, de los contratos de asociación, etcétera, pues estos se deben de tener hasta todo el tiempo que subsista en la sociedad, la persona moral o el contrato de que se trate. Y aquí es donde empezamos con la parte triste, contador, la parte dura del tema, ¿no? Que es lo que nos preocupa a todos y que al final creo que es mucho de la importancia de nosotros como contadores, de la esencia que nosotros tenemos en las empresas, pues es el tema económico, ¿no? El tema de que no le peguen las finanzas a nuestros contribuyentes por el desconocimiento, por la mala aplicación de una disposición. Entonces, aquí vamos a tener tres supuestos que son bastante, pues sí, importantes, no cabe duda, pero sí hay que considerarlos de manera literal, ¿no? Por decirlo de cierta forma. ¿Por qué? Porque pareciera que en otras ocasiones decimos, ¿sabes qué? Pues si entrego esto incompleto, si lo entrego incorrecto, pues no pasa nada, ¿no? Cumplí con la obligación en una declaración, de aquí a que me ejerzan facultades de comprobación, pues no pasa nada. Es un riesgo latente, sí, pero pues ya lleva facultades de comprobación, me pude haber equivocado con 10 pesos, con 5 pesos, con 20 pesos, y hasta que no me ejerzan facultades, pues no me pueden determinar una multa, no me pueden determinar un crédito. Pero hablando de este tipo de solicitudes, que ya dijimos, pues no precisamente pueden hacértela en una facultad de comprobación, simplemente se le ocurre a la autoridad, te dice, emíteme tu informe acerca del beneficiario controlador con la documentación soporte de los mismos o del mismo y tienes plazo de 15 días. Ok, pues bueno, nosotros de inicio ya tenemos la obligación, ya lo sabemos. Pero ante el pronunciamiento de la autoridad, pues ya tenemos un plazo definido o determinado para entregar la información.
Si yo no obtengo, no conservo, no presento esta información que me solicita la autoridad, pues primera, ahí se viene la fuerte. ¿Por qué? Porque no entregué la información. Entonces, no entrego la información, pues mi multa puede ir desde el 1,5 millones hasta los 2 millones de pesos. ¿Duele? Mucho. Económicamente hay personas morales que, pues como lo mencionábamos, a lo mejor ni siquiera tiene fines lucrativos. Entonces, ¿de dónde sacan 1,5 millones, 2 millones de pesos para pagarte una multa? Si aunque tengan fines lucrativos, le quitas a un montón de solvencia, de liquidez a las personas morales, a las empresas. Imagínate si hablamos de una persona moral sin fines lucrativos. Este es en el caso de no entregar la información que nos solicita la autoridad y dentro de los plazos que nos establece la disposición fiscal. Ahora, yo ya entregué mi información. Vamos a que entregamos en primera instancia, nos salvamos, entregamos dentro del plazo. Yo tengo definido quién es o quiénes son mis beneficiarios controladores. En una primera instancia me solicitó información la autoridad y se la entregué. ¿Se acabó la historia? Pues pareciera que sí. La historia en primera instancia ya pasó. Pero resulta que posiblemente, digo posiblemente porque pues, son facultades de la autoridad, me dice al año, oye, ¿qué crees? Ahí te va una segunda solicitud de tu beneficiario controlado. Y resulta que en ese transcurso, en ese año, hubo algún cambio en el patrimonio, un incremento en el capital, un cambio de socios, cualquier situación de este tipo. Y resulta que yo no la tengo actualizada. Bueno, pues por no tenerla actualizada, la autoridad me puede imponer una multa de entre 800,000 pesos y 1 millón de pesos, únicamente por no tenerla actualizada. Si bien yo ya la entregué en primera instancia y la tenía identificada, estaba todo en tiempo, todo en regla, vamos. Pero resulta que no la actualicé. Entonces, pues ahí te va tu multita, nada más porque no la actualizaste, de 800 a 1 millón. Y si, por ejemplo, yo digo, tengo mi información en regla, por decirlo de cierta forma. Tengo mi información, tengo la identificación, tengo el alias, todo lo que ya mencionamos. Lo entrego, ¿sí? Y resulta que por un error administrativo, llamémoslo así, resulta que yo tenía dos beneficiarios controladores. Eran dos miembros de un consejo y de esos dos miembros entregué la información. Pedrito y Pablo, unos que eran una familia, eran hermanos, entregaron su información, su alias, todo lo que ya nos pidieron, lo entregamos. Pero resulta que por un error cruzamos la información y pusimos la información de Pedrito en Pablito y la de Pablito en Pedrito. ¿Y qué creen? Que la información está inexacta o con errores. Y si bien la información se entregó, pues de primera instancia, ahí está tu multa. No, no es por no entregarla, pero sí por entregarla con errores o en una forma distinta a lo señalada en la disposición. Entonces, pudiéramos llevarnos una multa por un error que pareciera mínimo o que es un tema de dedo o como le queramos llamar, pues al ser una información inexacta, con errores o incompleta, que tal vez no entregué el domicilio fiscal, entregué el fiscal o el particular no, etcétera, cualquiera de los datos que ya nos hemos ido mencionando, pues las multas son bastante cuantiosas. Hay que analizar esta parte de las multas, hay que analizar esta parte de ser muy
concretos, muy exactos con lo que nos solicita la autoridad, para efecto, pues, de no afectar a los contribuyentes, ¿no? Insisto, nosotros como contadores, perdón, pues nuestra función principal, pues, es cuidar el tema económico de las personas morales, de las personas físicas. En este caso hablamos de morales, pero sí es importante, primero, no dejar de lado esta disposición, porque pareciera que le dimos más importancia a otro tipo de modificaciones, cuando considero yo que esta es una de las principales modificaciones que existió en el ejercicio 2022 y que al día de hoy, pues como decimos, sigue en el aire, sigue en pañales, pero no hay que restarle importancia, no hay que restarle, eh, pues sí, el tema del, como dijimos, contador, el poder que pudiera haber en las manos de la autoridad con estas disposiciones. No sé si por ahí tengas alguna consideración, alguna pregunta, contador. Quisiera, antes de hacer algunas reflexiones, si alguien de los que nos acompaña tiene algún comentario, alguna duda respecto a lo que está platicando el contador, adelante. Y yo quisiera preguntarle al expositor, Adelante, eh, contador, bienvenido. gracias, buenas tardes primero, Buenas perdón. tardes. Digo, debe estar normado en la Constitución o en algún lado las multas excesivas, ¿no? Porque siempre hay un principio de proporcionalidad. Entonces, yo no sé si ustedes como la Prodecom, pues ya tengan conocimiento del tope que pudieran tener, porque hablar por no actualizar simplemente eso del beneficiario controlador y la multa ya anda sobre 800,000 pesos, pues bueno, no hay proporción, porque aparte ni son entidades lucrativas y todo lo que está comentando. Entonces, ellos aplican algún medio de defensa donde tengan elementos para tumbar ese tipo de multas, porque a todas luces no hay proporción. Y la proporción es para contribuir al gasto público. Bueno, ya todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, quisiera oír sus comentarios, por favor. Claro que sí, contador. Mire, por ahí, digo, si lo comentaba ya anteriormente con el contador Juan José, eh, al día de hoy ni siquiera hay como, pues la realidad, no hay ni siquiera la aplicación estricta, aunque realmente, pues ya entró en vigor, y pareciera que todos debemos de tenerlo identificado. Al día de hoy, nosotros, al menos en Delegación Zacatecas, no hemos tenido alguna multa por parte de la autoridad, eh, pues por estos conceptos, ¿no? Que si bien decimos es muy, muy disparado los montos y no hay proporcionalidad y todo lo que mencionábamos, pues lo cierto es que no, al menos al día de hoy, Zacatecas no ha tenido esta práctica como tal. Insisto, ni siquiera en facultades de comprobación. Se lo comento, al menos dentro del área de acuerdos conclusivos, como saben, pues llevamos la parte de las facultades de comprobación, las revisiones por parte de las instituciones fiscales. Al menos al día de hoy no hay ningún pronunciamiento ni en facultades de comprobación, ni a través de alguna solicitud o por consecuencia alguna multa. Si en algún momento se llevara a cabo alguna multa de este tipo, alguna infracción, pues evidentemente aquí tendríamos que estarlo valorando. No, tampoco he sabido de alguna, al menos en otras delegaciones o en ciudades que sean un poquito más grandes y que la autoridad, digamos, que se ponga un poquito en su carácter de fiscalizador, pues tampoco he escuchado como algo, insisto, tan estricto, tan tajante con esta disposición. Por eso menciono yo que al menos
disposición en este artículo 30, bueno, en estos artículos 32B ter, 32B quater y 32B quinquis. Pues más allá, creo que de decirlo está en pañales, yo creo que está en proceso de ver qué pueden hacer con esto, ¿no? ¿Qué información se pueden allegar con esto? ¿De qué les puede llevar, les puede apoyar en alguna facultad de comprobación? O al final, como decimos, con el objetivo de recaudar, ¿sabes qué? Interpongo o impongo mi multa y obtengo cierta cantidad, ¿no? Lo cierto es que al día de hoy no hay nada y como yo lo mencioné alguna vez en una plática con el Colegio de Contadores, pues es más el objetivo de este tema o de esta plática, más allá de ser un tema de, por decirlo, de promoción, de buscar brindarles un servicio a través de la representación legal, pues es primeramente, como lo menciono, están en pañales, están arrancando, pues es un tema de prevención. Inicialmente es un tema de prevención. En caso de que ocurriera la, que la imposición, llamémoslo de esa forma, de alguna de estas multas, pues ya ahí sería un tema correctivo, ¿no? Un tema de buscar ciertos medios de defensa que nos apoyen a eliminar estas multas o ver la posibilidad de irnos a un tema de principios de proporcionalidad, etcétera, etcétera. Pero al día de hoy, insisto, contador, al menos por nuestra parte, no hay algún medio de defensa ya establecido porque pues no ha habido algún caso. Pero, insisto, esto es más preventivo y de concientizar acerca de la obligación de esta disposición, más que cualquier tema pues de una multa que ya exista, ¿no? Charlas fiscales y de negocios te capacita. No te pierdas de nuestras clases, cursos, seminarios y diplomados virtuales. Adquiérelos para disfrutarlos en vivo o por descarga. Charlas fiscales y de negocios. Un espacio para la capacitación. Gracias. La siguiente duda que tendría, no sé, o sea, no tengo conocimiento, pero a lo mejor me puedes aclarar. Este tipo de multas también puede entrar al descuento en acuerdo conclusivo, o sea, que decirle, ¿sabes qué? Voy a llegar a un acuerdo conclusivo por no presentar o por no actualizar esto, o sea, porque ves que la Prodecon tiene en acuerdos conclusivos el 100% de la condonación de las multas, cuando es, no sé si nomás en revisiones fiscales, en créditos fiscales, o también en este tipo de cuestionamientos. Pues tendríamos que analizarlo como tal, me parece, contador, para ver el tema de la condonación, ¿no? Porque si es muy específico el artículo 69G del Código Fiscal de la Federación, el cual nos establece que dentro de las facultades de comprobación, o en este caso del acuerdo conclusivo, pues se tendrán derecho a la condonación del 100% de las multas, en este caso, perdón, de fondo y forma, pero me parece que no hay alguna restricción sobre del tipo de multas, ¿no? Establece como tal el 100% de las multas, pero no del tipo de multas, ¿no? Tendremos que ver esa parte, pero me parece que no habría alguna restricción. Insisto, pues en facultades de comprobación tendría también que estarlo emitiendo la autoridad como parte de la revisión, porque puede ser que haga, como lo estamos viendo ahorita, alguna revisión y ni siquiera consideren la parte del beneficiario controlador. Al día de hoy, pues tenemos revisiones de gabinete, revisiones de visita domiciliar y demás, y no se ha mencionado nada por parte de los beneficiarios controladores. Entonces, insisto, siento que esta parte para la autoridad, al menos en Zacatecas, pues no lo están considerando al día de hoy. Igual si fuera necesario ahí, contador, pues igual hacer el acercamiento y estar definiendo la procedencia de la reducción de las multas, ¿no? Gracias. Al contrario, contador. ¿Alguien más que tenga
¿Algún comentario, alguna pregunta para nuestro expositor? Pues al parecer no. Contador, yo tendría algunas cuestiones. He estado haciendo algunas anotaciones en relación a lo que nos has venido comentando. Eh, Mencionabas al principio, y lo mencionábamos, el tema de las sanciones. Yo siempre he mencionado que ese tema del beneficiario controlador de las multas va a ser como lo que pasó con las multas a las donatarias por el tema de la transparencia, que fueron multas de 90,000 pesos que ahorita ya van por el tema de la actualización en ciento y fracción. Eh, pues de repente salió la obligación y ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba, y llegó una redada de imposición de multas que el que agarró pues totalmente desprevenido a muchas donatarias. Yo he visto el caso de algunas que por desconocimiento total pues les llegó la multa, no atendían la solicitud de información, se les hizo un tema de 400,000 pesos, uno que no era de nada, se fue hasta 400,000 pesos. Eh, Creo yo, no sé cómo lo veas tú, pero creo yo que el tema de beneficiario controlador va para allá. Creo que en algún momento va a soltarse todo esto. Ahorita que hablas de que están pañales, siento que en cualquier momento va a soltarse una serie pues una rodada, sí, redada, perdón, así como lo hizo en su momento con transparencia, y van a venir la imposición de sanciones. A mí me llama mucho la atención, fíjate, yo no había llegado a vislumbrarlo hasta esa parte, eh, de que te requieren, te hacen una primera solicitud, ahí queda, te multan, ya. Pasa un año y vuelven a llegar con otro requerimiento, y por el tema de la actualización o quizá porque ni siquiera atendiste lo que te multaron en la primera. O sea, realmente se vuelve un tema muy importante. Yo no sé cómo voy a hacer. Yo tengo curiosidad y no se lo deseo a nadie, de verdad, a ninguna empresa. Yo tengo curiosidad cómo va a ser la fundamentación y motivación de esas multas, porque me parece que el tema de PLD y el tema de beneficio de control en la materia fiscal, pues es un tema de razonabilidad en las políticas que implementan. Lo dice el GAFI en sus recomendaciones y lo recoge tanto el Código Fiscal como la miscelánea fiscal, de que los contribuyentes van a tener que implementar medidas que sean razonables para identificar, actualizar, conservar a los beneficiarios controladores. Entonces, yo quiero ver cómo interpretan esta parte de lo razonable, porque estás de acuerdo con todo que para lo que para ti es razonable, a lo mejor para mí no es razonable. Entonces, ahí es donde tenemos que tener bien presente, y otra segunda reflexión que hoy es, yo he visto algunas empresas que dicen, o algunos colegas incluso que dicen, es que nomás juntar documentos, es juntar documentación. Y si nosotros hacemos eso, si nos quedamos con la idea de que solo es juntar documentación, vienen las multas de 800 y vienen las multas de 500 por ser inexactas. No solamente es pedir documentación, es importante que tengamos en cuenta que esto se trata del establecimiento de políticas, de un enfoque basado en riesgos. Realmente el tema del beneficiario controlador no es un tema tampoco tan complejo, pero tampoco tan sencillo como para decir, nada más hay que pedir cierta documentación. Las multas están bravas, y contestando a lo que decía el contador Javier, por ahí hay algunos razonamientos en precedentes jurisdiccionales donde dice los tribunales, oye, pues es que el tema de la proporcionalidad lo vas a medir en función del bien jurídico que estás tutelando y del interés de la nación, el bienestar común. Entonces, yo la verdad, como he visto la interpretación de la Corte, y como he visto últimamente, o como se está viviendo una reforma judicial del calado en la que tenemos presencia, híjole, yo creo que todo este tipo de cuestiones va a llegar al punto donde muchos de los derechos, y esta es opinión mía, totalmente me hago responsable de lo que voy a decir, va a llegar el punto donde todos los derechos fundamentales, las garantías mínimas que establece nuestra Constitución, pues van a quedar o van a pasar a segundo plano, porque siento yo que lo que se está haciendo con esta reforma es dejar de privilegiar el conocimiento, la profesionalización, y hacerlo o dejarlo a un voto popular. Pero bueno,
es un tema. Yo creo que la proporcionalidad en las multas eh, va a ser interesante atacar las multas con bajo ese argumento. Siento yo que ya hay elementos en precedentes del propio Poder Judicial donde le van a dar para atrás o le pueden dar palo sin problema porque ya lo mencionó el Ejecutivo Federal cuando tuvo la reforma en el paquete económico 2022, que dijo, oye, yo no lo hago porque quiera recaudar, yo lo hago porque quiero disuadir a que cometan este tipo de acciones, de que evadan y eludan, como me empezaste comentando. Entonces, por ahí se la van a plantear. Los amparos que hubo contra esta figura del beneficiario controlador, todos los dieron, como decimos en argot, les dieron palo, porque precisamente es un compromiso que está atendiendo el Estado mexicano con los países que integran la OCDE, el foro fiscal. Entonces, yo creo que va a dar mucho que hablar en tribunales. Yo sería de la idea que no nos esperemos a que llegue la multa y que no seamos los de, no te preocupes, lo tumbamos en recurso, lo tumbamos en juicio de nulidad, ¿no? Hay que, como lo dijiste tú, hay que prevenir, porque si no, eh, yo prefiero saber que estuve trabajando, chambeando en esta obligación, en cumplirla, a dormirme un año, año y medio, sabiendo que puedo pagar 1,5 millones de pesos, que no cumplí con una obligación porque está en litigio. Y el estar en litigio siempre va a ser desgastante. No sé qué opinas tú al respecto de estas reflexiones, de estas consideraciones, contador. Sí, contado, totalmente de acuerdo. Mira, por ahí de lo que decimos, primeramente, el principio o el comentario inicial por parte de la autoridad, o en su caso de los legisladores y demás, pues dicen, ¿sabes qué? No es un principio, el principio de esta disposición, pues ni siquiera es recaudatorio, no es con un fin, por llamarlo lucrativo, pues no. En teoría, pareciera que no, y que es un tema de corrígete, acomoda tu información, ten esto afinadito, ok. Pareciera que ahorita nos están dando un periodo de gracia para tener esta información actualizada o de manera correcta, ¿no? Pero si lo vemos en los montos o en las cuantías de las multas, pues pareciera que más allá de ser un tema recaudatorio, es excesivo. O sea, no es como de, una multita por no presentar tu declaración mensual, ahí te van tus 2,500, ahí te van tus 15,000, dependiendo del régimen fiscal, ¿no? Aquí no es nada de eso, o sea, pareciera, en teoría pareciera que no es recaudatoria, o al menos ese es el comentario inicial, pero si vemos los montos y empiezan como mencionas, pues no tendría una lógica como tal digamos, a lo que en su inicio se comentó, ¿no? En cuanto al tema de la información o de que esté bien identificado o de que no esté identificado, insisto, también hasta para la autoridad queda ahí como un poquito en el limbo, un poquito complicado de entender, ¿no? Por ahí si analizamos en el propio portal del SAT, en cualquiera de los temas que mencionemos, pero específicamente en el tema del beneficiario controlador, pues tienen su apartado de preguntas y respuestas, ¿no? De preguntas frecuentes. Y en algunas de ellas mencionan temas de, ¿sabes qué? Yo soy persona moral, tengo fideicomisos, etcétera, etcétera. Va dando algunos supuestos. Y en algunos dice, ¿sabes qué? ¿Qué tengo que hacer si no me es fácil identificar o no cumpliendo con los tres criterios pues, establecidos en los artículos de las disposiciones? Pues no me es fácil de identificarlo al final, aun y cuando se tengan tres criterios, a veces ni así es sencillo. Habrá quienes estén en el extranjero o por ahí escuchaba algunos pronunciamientos de notarios que decían, ¿sabes qué? A ver, por ejemplo, hablamos del fideicomiso. Ok, el fideicomiso lo hizo el dueño, que lo llamamos titular en primera instancia, y lo llevó a un fideicomiso. Y resulta que ese fideicomiso lo hizo para sus hijos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, los que haya. Al final es para sus hijos. Y resulta que uno de esos beneficiarios, pues es un hijo que todavía no nace. Entonces entramos en un tema de cómo voy a nombrar a un beneficiario controlador que todavía no existe o que todavía no tiene un nombre o todavía no tiene una identificación o todo.
ese cierto punto que tendría que estar valorando. Que volvemos al tema de la razonabilidad, o sea, iba a ser un tema, yo creo, contador, si digo, si me permites por ahí comentarlo, pues va a ser como los diferentes movimientos, reformas que se han venido haciendo en los últimos años. Si hablamos de comprobantes fiscales ya estaban desde 2014. Hablamos de las versiones anteriores, en este caso 2022 hablamos de versión 4.0, que pareciera que entra en vigor y órale, se acabó la historia. Pero ¿qué pasa? Que no pensaron o no consideraron ciertos puntos donde no tenían actualizado su domicilio fiscal, donde cierta información que tenían que entregar, pues no la tenían. Tan es así que se llevó año y medio en que pues fuera de aplicación estricta. Entonces, si nos veamos un tema un poquito más complicado como lo es el beneficiario controlador, pues creo que sí van a tener que afinar esos puntos finos de las reformas, porque tendrá que acarrear una reforma a estos artículos y que estoy seguro, por ahí va a haber cambios hasta en temas de reciclo, por ejemplo, que si bien ya está ejerciéndose y trabajándose desde 2022, por ahí hubo muchos, digo, seguramente les tocó ver el tema de, me expulsaron de mi régimen porque no cumplí con tal obligación, me expulsaron por no contar con mi buzón tributario activo, por no tener mi firma electrónica, ¿no? Entonces creo que ese tipo de puntos finos, por llamarlo de cierta forma, pues sí se tienen que estar considerando dentro de las reformas subsecuentes para la aplicación como tal estricta, digo, porque si no, pues no habría un tema de razonabilidad, tal vez la cuantía de las multas se tenga que reducir, porque como decimos, estaría interesante el ver la fundamentación y la motivación de estas multas para ver cómo atacarlas. Y en su caso, pues es posible que se puedan atacar por puntos donde la autoridad ni siquiera está considerando, porque también pues es un tema nuevo para ellos, ¿no? Pero sí creo que sí está todavía en pañales un poquito, insisto, la autoridad también en sus respuestas a estas preguntas que, insisto, yo están en el portal de la propia autoridad, pues también te dice, ok, pues si entonces te es un poquito complicado el identificar a tus beneficiarios controladores, pues entonces me tienes que dar pruebas de por qué te es imposible, ¿sabes? O sea, insisto, queda en el aire de qué tanta información sea suficiente, qué tanta información sea válida para que tú me digas, oye, para mí es imposible por esto, por esto, por esto y por esto. Ah, ok, pero la autoridad, ¿es suficiente la información que necesitas? O sea, cumple con los requisitos o qué te tengo que dar, porque tú me dices, entrégame información que ampare eso, y si no es suficiente para ti, o digo, al final, este tema de la razonabilidad, el tema de los puntos medulares que ya menciono, creo que se va a tener que seguir trabajando. Tan se tiene así que la propia autoridad, insisto, todavía no lo lleva a cabo de manera estricta y tajante, ¿no? Sí, sí está ahí como, ok, te vamos a considerar, pero aguántate poquito, te vamos a afinar un poquito y ya después definimos qué consecuencias pudiera tener, o en su caso, la aplicación exacta, porque pareciera que no se tiene ni clara la aplicación exacta que se le va a dar a esta figura del beneficiario controlador. Porque, insisto, de fondo, si lo analizamos como tal, pues trae un tema de financiero o un origen financiero, pero hay que definir bien el tema del, pues de la aplicación en el tema fiscal, ¿no? Claro que sí, pues bueno, la verdad es que es un tema muy, en lo personal a mí me resulta muy apasionante, tiene muchas aristas, nos podemos ir a hablar a diversos campos, desde diversas perspectivas, pero creo que con lo comentado el día de hoy, pues nos apoyas mucho a hacer conciencia, me parece que esa es la clave en la materia fiscal y en la materia de PLD, el tener conciencia del cumplimiento de estas obligaciones que pues se sale un poquito de lo natural, de lo común, pero a final de cuentas es importante que tengamos bien presentes.
Pues agradecerte, contador, el espacio, agradecerle, aquí veo al maestro Abel, delegado, veo a la subdelegada, a la Liquedit, gracias por todo el apoyo a la Prodecon. Estamos aquí en Charlas Fiscales y de Negocios muy contentos de que nos estén apoyando y si ustedes nos permiten, los seguimos invitando para platicar de este y más temas. Hola, contador, muy buenas tardes. Hola, delegado, ¿cómo estás? Bien, bien, con el placer aquí de saludarte. Y nosotros encantados, contador, ya sabes, pues la verdad es que son temas, como tú bien lo señalas, apasionantes y me parece importante, ¿no? Darles un enfoque, pues realmente eh, diferente a estas disposiciones y que, bueno, pues digo, la característica de la materia fiscal es que es totalmente cambiante. Y creo que eso nos obliga a todos nosotros como profesionistas eh, dar este análisis, esta responsabilidad que tenemos por difundir y evidentemente poner al tanto a todo el gremio y a los contribuyentes sobre estas disposiciones fiscales. Claro que sí, de verdad que un placer. Pues ahí vamos a seguir dándoles lata. Contador Carlos, gracias. Gracias por el apoyo. ¿Algunas palabras de despedida para los que nos escuchan? Pues básicamente agradecer, contador, igual el espacio, el, el abrirnos a estos nuevos campos, ¿no? Al final, como vemos, pues cada vez nos tenemos que ir primero actualizando y no nada más hablo en temas profesionales, en temas jurídicos, en temas fiscales, sino hasta en el tema tecnológico, contador, empezar a abrirnos a unos nuevos campos, a que la gente nos escuche y de manera fácil y rápida nos pueda escuchar desde cualquier momento. No precisamente necesitamos una plática en una conferencia física, por llamarlo presencial, simplemente que nos puedan escuchar en el momento en el que ellos gusten, en el cual les surja la duda, porque al final es un tema, como dijimos, específico y entonces tal vez sea importante el que si en algún momento tienen alguna duda, digan, con el contador José Juan voy a buscarlo, siempre tengo la información correcta, siempre tengo la información necesaria y pues evidentemente siempre buscando el apoyo de las áreas específicas, de las áreas especializadas en cada uno de los temas. Entonces, pues finalmente nada más agradecer todos los que nos acompañan el día de hoy, a los que nos escuchan. Y pues bueno, igual nos ponemos igual a disposición cualquier otro tema, cualquier otra duda. Y por ahí aventar el comercial, contador. Nosotros nos encontramos en la Procuraduría en Callejón San Roque 240, en el centro de Zacatecas, para apoyarlos cualquier tipo de asesoría, cualquier tipo de queja contra la autoridad fiscal, algún tema de multas que sean sujetas a algún medio de defensa o en el caso de facultades de comprobación que ya mencionábamos, pues el tema de los acuerdos conclusivos que es bastante importante. No sé si ahí también pueda haber cabida para alguna plática de este tema, pues con gusto igual lo abrimos para que la gente conozca más acerca de esta figura y que más allá de cualquier cosa sabemos que nos puede traer muchos beneficios para las personas morales, para las personas físicas. Y como dijimos, el tema económico es bastante importante, bastante relevante, ¿no? Entonces, igual, pues agradecer, perdón, y nada más dejar a nuestra servicio, nuestro apoyo como Procuraduría, ¿no? Si me permites, Juan José, con tu anuencia, tu permiso. Adelante, adelante, contador. Bueno, pues quiero aprovechar que está también ahí presente nuestro delegado, el maestro Abel. Los voy a invitar porque precisamente hablando de la comunicación, el próximo lunes a través de un programa radiofónico que tiene el Colegio Frenillense de Contadores Públicos en la XCL, nos va a hacer favor de acompañarnos. Vamos a tratar el tema referente a lo que es el nuevo CERCE, que es el sistema electrónico de recepción de solicitudes. Entonces, va a ser interesante, pues ahí ellos
a decirnos y a platicarnos de qué se trata, cuáles son los aspectos, cómo se maneja el sistema, en fin, todo eso. Entonces, aprovechar el espacio, hacer la invitación, agradecerle igualmente a la gente de Prodecon, especialmente al delegado, que como siempre está muy apoyándonos en todo este tipo de temas. Y a ti por darme la oportunidad pues, de difundir esta información. Gracias. No, nada que agradecer. Adelante, delegado. Muchas gracias, Juan José, contador. Efectivamente, como bien lo señala el contador Medina, pues por ahí estaremos el próximo lunes en ese espacio. Con mucho gusto, contador. La verdad es que sí traemos ahí estos temas novedosos que con la intención de hacer más prácticos y más accesibles los servicios que presta esta Procuraduría. Y bueno, estaremos platicándolos ahí de manera amplia. Muchas gracias, contador, por la invitación. Estimado Juan José, pues también aprovechando y agradecerte aquí ya el espacio para la promoción de nuestra participación y nuevamente ponernos a tus órdenes, contador. La realidad es que la Procuraduría tiene esa firme misión de pues realmente estar atendiendo estas pláticas, estos foros, estas oportunidades que nos dan para difundir los temas que son pues realmente importantes en la materia fiscal. Muchas gracias, contador. Un verdadero placer tenerlos aquí, que estemos platicando de esto que es muy apasionante. Y pues darles las gracias nuevamente. Este programa va a estar en unos minutos, en unas horas, en plataformas digitales, va a estar en el canal de YouTube, va a estar en el canal de Spotify para que ustedes vayan y lo escuchen. Se conectaron ciertas personas aquí, pero el alcance que tenemos luego en redes sociales también ahí va a haber más profesionales que puedan ver esto que estamos platicando. Pues nuevamente muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias por escucharnos. No te olvides de apoyarnos a compartir en tus redes sociales este episodio. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima.